es un libro de historia, realmente son cosas que pues ya el spoiler nos los han dado 20,000 veces en 20,000 libros, 20,000 películas. Pero lo que quería hacer, dije, "Ay, es que va a ser muy repetitivo si yo les comento este dato de por acá", pero luego me quedé pensando, no, es que es tanta la información del libro, es tanta la información que se maneja, que a lo mejor sirve para reforzar lo que ya se ha leído. Entonces, pues bueno, vamos a checar por acá. Vamos a... ya veo, que no encontraba la página. Ahora sí. No voy a compartir pantalla completa, bueno, porque si no, no puedo ver yo mi Zoom. No sé cómo se hace lo otro, pero... A ver, vamos a compartir pantalla. Aquí está. Este es lo que vamos a compartir. Si lo ven, ¿verdad? Bien. Sí, perfectamente. A ver, no, me ubico aquí. A ver cómo le hago para cambiar. Oye, coincidencialmente estaba leyendo yo una novela que se Ajá. llama La Malnacida y está ubicada en la Italia de Mussolini, del 37 al 40 más o menos. A ver, yo creo que... Vamos a hacer aquí. Sí. Ay, yo no sé cómo manejar esto. Discúlpenme ustedes. Creo que es así. A ver. ¿Ya? ¿Cómo lo ven? Bien, ¿se ve pantalla completa para ustedes? Sí, díganme nada más, por favor. ¿Sí se ve pantalla completa? ¿O qué ven ustedes? No te Se ve escucho. una No, grande y unas pequeñas. exacto. Se ve como la lámina que tienes ahorita en ejecución y ahí ya se ve pantalla completa. Ok. Es que no sé cómo usar esto, pero bueno, vamos a ver, vamos a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y vamos a hacer un recorrido muy rápido sobre esta guerra, ¿no? Pues sabemos que Hitler entra al poder en 1933. Era una persona que pues realmente nadie veía en el panorama, pero Hitler estuvo ahí, siempre con un espíritu muy nacionalista. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, en la famosa Navidad, esta que se hace donde ambos bandos en la trinchera hacen un alto al fuego momentáneo y deciden festejar la Navidad y se hacen intercambios de cosas muy pequeñas, un botón de un uniforme, juegan al fútbol, etcétera. De hecho, hay un comercial de un chocolate suizo, alemán, no recuerdo, que hace una recreación de esta Navidad de 1914, donde algunos de los sobrevivientes de esa Primera Guerra Mundial dan ciertos testimonios de cómo se vivió ese momento. Pero había un jovencito alemán que estaba peleando del otro lado de Alemania, por el lado del este, que se enteró de esto, porque esto sucedió en varias trincheras, todo dependiendo con qué longitud estaba un bando y otro, porque pues cada trinchera era diferente, las distancias eran diferentes, pero obviamente la gente se enteraba de este tipo de cosas, se enteró y obviamente reprobó esto y él dijo, no, nosotros somos alemanes, nosotros tenemos que luchar por nuestra patria, no podemos convivir así con el enemigo, y pues ese joven era Hitler. Hay cartas donde él manda a sus superiores reprobando, acusando esta situación. Entonces, Hitler sube al poder en un momento en el que pues nadie se imaginaba que él iba a subir al poder y tiene este proyecto del nazismo. Y ese proyecto incluía
hacerle la guerra a otros países para poder conquistar sus territorios, para poder estar por encima de ellos. Y pues bueno, con esta energía que Hitler tenía, con esta emoción, con esta pasión y obviamente toda esta propaganda que le hizo Goebbels, se hace el mito de Hitler. Entonces los alemanes quedan muy impresionados por su personalidad, esta personalidad tan teatral que podía dar estos discursos que duraban horas. De hecho, había veces en que Hitler bajaba del escenario sudado, mojado, empapado completamente el uniforme de toda esta energía que daba, de toda esta teatralidad. Pero ¿qué pasa en Alemania? ¿Cómo él conquista los corazones alemanes? Y es que cuando termina la Primera Guerra Mundial, pues Alemania queda en la ruina. Alemania queda destruido. O sea, si nosotros buscamos cómo queda Alemania después de la Primera Guerra Mundial, vemos cómo hay familias que llevaban en carretillas los montones y los montones de dinero y no les servía para nada. Les servía nada más para hacer fuego, para que la familia no se pudiera morir de frío. Se iban a morir de hambre, pero no de frío. Entonces, Alemania quedó destruida después del Tratado de Versalles, que fue una cuestión que Francia y Alemania eran enemigos a muerte. Entonces, en esta guerra, en esta Primera Guerra Mundial, Francia, por el Tratado de Versalles, pudo hurgar en la herida alemana todavía después de la derrota, y esto hace que, pues bueno, quedó muy mal. Por parte tenía que pagarle a los otros países, ¿no? Quedó muy limitado en muchísimas cuestiones, se le quitó muchísimo territorio, y esto hace que los alemanes quedaran con un rencor muy grande y con una crisis enorme. Entonces, bueno, ya agarra y dice Hitler, no, pues saben una cosa, yo los voy a llevar a que seamos una gran nación, porque nosotros somos los elegidos, nosotros somos una raza superior. Y entonces Hitler se empieza a hacer de un montón de mitología, de psicología, o sea, utiliza, por ejemplo, a Darwin incluso para modificar todo lo que Darwin había querido decir con su teoría, y él dice, no, es que nosotros somos más fuertes y nosotros tenemos que vencer, pero como nosotros somos más fuertes y el que sobrevive es el vencedor, tenemos que aniquilar a los demás. Y empieza a agarrar todos estos mitos germánicos, nórdicos, empieza a agarrar toda esta música de Wagner y le empieza a meter en los oídos y en las casas de los alemanes para crear un nacionalismo extremo. Y entonces mucha gente, muchos intelectuales, se dan cuenta por dónde iba la cosa y poco a poco empiezan a huir de Alemania, se empiezan a alejar. Había un señor en Inglaterra que decía, ojo con este señor porque este tipo está loco, este señor tiene un proyecto expansionista y si lo dejamos ser, vamos a meternos en un gran problema y no lo vamos a poder detener. Y ese señor era Churchill, mucho antes de que fuera primer ministro. Él advirtió al Parlamento de que había un loco en Alemania que iba a invadir otros países porque él tenía ese plan. Entonces empiezan a ver pequeñas señas que eran tan pequeñas que no se podían ver, que no se podían dar cuenta las personas de que no estaba bien lo que estaba pasando. Entonces empieza una pequeña alerta que es la quema de libros. Entonces aquí vemos que cuando se queman libros, se queman ideas. Y esto viene en Fahrenheit 451, no lo estoy inventando yo. Cuando se queman libros, se queman ideas. ¿Por qué? Porque cuando tú quemas los libros, es porque no quieres que la gente piense. Es porque la gente no sienta, no tenga emociones, no los provoque la literatura, no se cuestione que había un loco con unas ideas de dominación que quería imponer al resto de la gente. Y entonces empieza a someter la cultura. De hecho, hay una película que se llama Los Swing Boys, donde habla precisamente de este tema, donde se empieza a prohibir el jazz, donde se empieza a prohibir el swing. Y entonces la gente empieza a quedar muy aleccionada, empieza a sonar toda esta música muy alemana y empieza un proceso de poder que vienen en fases.
porque esta situación vino de manera sistemática y empiezan la primera fase empieza con las purgas. Entonces, en las purgas empieza a haber una violencia previa al poder. O sea, Hitler empieza a sacrificar a gente cercana a él. Si ustedes se dan cuenta con los gobiernos totalitarios, los dictadores, esta gente, de repente cuando ellos suben tienen un equipo, pero cuando ya están arriba, ese equipo tan cercano que estuvo ahí en el inicio, empiezan a ser sus enemigos y los empieza a meter a la cárcel o empiezan a morir, o etc, etc, etc. Y eso fue lo que hizo Hitler. Tenía un amigo muy cercano y lo mata. Él le empezaba a dar vacaciones a esta gente, los manda a un congreso y ahí es donde los mata. Que viene de ahí la noche de los cuchillos largos, empieza a crearse este cuerpo de élite, los de la SS, y ahí viene la Purga 2, que es cuando incendia el edificio del Parlamento y empieza a culpar a todos estos socialistas y esto le da un pretexto para hacer una persecución política. Y empieza toda la gente que vaya en ideas políticas contrarias a Hitler, todos eran enemigos, todos podían incendiar al rato tu casa, tu negocio, otros edificios del gobierno, las vías ferroviarias. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho con el Parlamento. Y si esta gente que era políticamente contraria lo había hecho con un edificio tan importante como el Parlamento, ¿qué no puede hacer con la gente civil? Entonces, todos los disidentes políticos empiezan a ser encarcelados o empiezan a ser asesinados. Y de ahí viene la Purga 3, que son las leyes de Nuremberg. Que las leyes de Nuremberg, yo ni siquiera estoy pasando esto, perdón. Que las leyes de Nuremberg son estas leyes en las que va a ser invisibles básicamente a los judíos. Acostumbra a la gente a ver a los judíos en situaciones de humillación. Y esto es algo muy importante y es algo en lo que siempre me gusta hacer mucho énfasis, porque con esta teoría de que eran la raza superior, hay gente que es más inhumana, o sea, que importa menos, que su sufrimiento no vale, y entonces empieza a insensibilizar a la sociedad, y esto se logra de poco a poco. Entonces, empieza a ser normal humillaciones a los judíos, empiezan estas degradaciones, empiezan a, también, no nada más a los judíos, sino a otros sectores sociales, pero principalmente a los judíos, y de repente los empieza a humillar. Por ejemplo, como ya tenían en la idea de que los judíos eran no humanos, eran lo otro, como decía Hegel, su existencia, su valor como seres humanos, su dignidad, no tenía cabida en el imaginario de ninguna otra persona, de ningún otro alemán. Entonces empieza a revocar las licencias de trabajo, empiezan a decirles que no pueden salir a las calles, empiezan a decirles que no pueden caminar por ciertos lugares o vivir en ciertos lugares, los empieza a aislar poco a poco. Llegó un punto que la gente estaba tan segura de que no valía la pena la vida de los otros, de los judíos, que hubo ocasiones en que los ponían a lavar las calles con sus cepillos de dientes, o sea, los sacaban con todos sus cepillos de dientes y los ponían a lavar las calles con ellos. Y la gente alrededor los veía y se reía y no decía nada. Entonces, todo empieza a poquito. O sea, por eso, por ejemplo, todas estas bromas, todos estos chismes, estos chistes que se hacía de los judíos, era una manera de normalizar la humillación hacia otras personas. Por eso estos chistes que humillan a otro, que se burlan de otro, que uno de repente dice, ay, es un chiste inocente. No, es una manera de justificar prejuicios. Los chistes racistas son racismo, los chistes machistas son machismos, los chistes culturales, étnicos, sociales, todos estos es una manera de ir acercándose a tolerar las persecuciones y humillaciones a las otras personas. Entonces, vemos que ya no veían judíos en las calles, ya los empezaban a mandar de a poco a los campos de concentración, porque el objetivo era que
bueno, el pretexto era que los judíos estaban en contra del Tercer Reich. Entonces empiezan a marcar a la gente, se les empieza a poner estrellas. Todos sabemos que los judíos tenían estas estrellas amarillas, los homosexuales tenían estrellas rosadas, los extranjeros tenían estrellas cafés y así los gitanos, los comunistas, los socialistas, etc. Entonces ya llega un punto en el que se prohíbe la existencia de los judíos. Viene la noche de los cristales rotos, donde se empiezan a romper todos estos los cristales de los negocios, de las casas de los judíos, pero obviamente eran mandados por Hitler, pero se decía que habían sido una histeria colectiva porque ya ningún alemán, ningún ario quería a los judíos y era su manera de demostrarle al gobierno que ya no los querían ahí. Entonces, algo que mandó Hitler, todo esto era una cuestión muy psicológica. Entonces, obviamente la primera purga fue en Alemania, pero de ahí se fue a Italia porque Mussolini y Hitler eran muy amigos. De hecho, una gran inspiración de Hitler para estos discursos, para esta mentalidad fue Mussolini. O sea, Hitler veía cómo Mussolini logró todo este poder, todo este fascismo, y Hitler dijo, yo lo voy a hacer así. Qué maravillosa idea, 5 minutos, porque yo lo quiero hacer también de esa manera, ¿no? Entonces, se hacen amigos y Mussolini lo que quería, su idea era irse contra países que según él pudiera dominar porque eran débiles. Cuando estaba en la Primera Guerra Mundial y vio al Imperio Austrohúngaro que estaba débil, que estaba todo maltrecho, intentó luchar contra él y perdió. Entonces se dio cuenta que pues de poquito en poquito él iba a ir haciendo su luchita, haciendo sus terrenitos y todo, porque al final de cuentas lo que él buscaba era Trieste. Entonces dijo, bueno, ¿qué país que a nadie le va a importar este país? Yo puedo anexarme, y se va contra Etiopía. Porque Etiopía había sido hasta ese momento el único país africano que no había sido ni sometido ni conquistado. Pero ¿qué pasa? Que pues bueno, nadie defiende a Etiopía pues porque era un país africano, pues porque a quién le importa. Entonces, de hecho, Bob Marley hace una canción hablando de esta situación. Y pues empiezan este nazismo que empieza a querer recuperar todo lo que se le había quitado en la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles, y se empieza a anexar países, y de repente pues uno en 2023 dice, oye, ¿cómo es posible que nadie haga nada? Bueno, no, ya no se nos hace extraño con las realidades que tenemos actualmente, pero en ese momento todo el mundo decía, bueno, dejen a Alemania que se anexe Checoslovaquia, dejen a Alemania que se anexe por acá y por acá. O sea, entendemos su punto porque se lo arrebatamos muy feo con el Tratado de Versalles, ellos quedaron muy mal y pues les corresponde por derechos estos territorios, entonces vamos a dejarlo que se regresen esos territorios a su dueño, entre comillas, original. Entonces Hitler empieza a avanzar, pero ya cuando se vienen a dar cuenta, ya es demasiado tarde. Y entonces es cuando Hitler hace una movida que le funciona muy bien. Y es que hace el pacto de no agresión con Rusia. Entonces, agarra y le dice a Rusia, oye, mira, ¿sabes una cosa, amigo? Vamos a firmar un pactillo en el que ni yo te voy a atacar, ni tú me vas a atacar a mí. Pase lo que pase. Entonces, si tú tienes un tratado con Inglaterra o tienes un tratado con alguien más donde se apoyan, pero Inglaterra quiere ir en contra de mí, tú no vas a entrar porque tú eres mi amigo y tú y yo firmamos un tratado. Le dice Rusia, bueno, y pues, o sea, aquí no te preocupes. Entonces dicen, bueno, es más, ¿sabes una cosa? Vamos a dividirnos esta parte del mundo, ¿no? Porque pues, ya que somos amigos, vamos a dividirnos. Yo me quedo con Polonia. Y le dice Rusia, pues súper bien, güey. O sea, yo te doy Polonia, pero yo me quedo con Lituania, Estonia y Letonia, que eran los países del Báltico, son los países del Báltico. Entonces, Rusia, aquí le dice,
oye, ¿qué te parece si yo me quedo con Finlandia? Porque es que si ya me voy a quedar con Lituania, Letonia y Estonia, me queda aquí Finlandia y pues me conviene porque ya tengo esta zona de aquí. Y pues si ya agarré uno, agarro el otro. Y le dice, pues va, está bien. Lo que no contaban nuestros amigos rusos es que los finlandeses se iban a defender como los grandes. Ellos se defienden, pero iban hasta en trineo luchando contra los rusos. Nunca se imaginaron los rusos que los finlandeses les iban a plantar cara. Jamás. Entonces, porque esto es muy importante para el futuro, o sea, no creen que se lo estoy diciendo por una cuestión nada más porque me gustó el dato, sino que en este punto Rusia era el enemigo de Finlandia. Entonces, Finlandia hace un pacto cuando se pelean Rusia y Alemania, Finlandia pelea del lado alemán, pero por gusto. O sea, no lo hace obligado como lo hizo Noruega, no lo hace obligado como ningún otro. Ellos lo hacen, no fueron invadidos ni nada por el estilo, ellos lo hacen porque Rusia era su enemigo. Ellos veían obviamente los intereses de su país y dijo, pues de que me ataque uno a que me ataque otro, mejor hago pacto con ellos porque a Rusia lo tengo a la vuelta de la esquina. Entonces, pues bueno, hacen este tratado. España tenía sus problemas con su guerra civil española. Ellos pues decían, ¿saben qué, brothers? O sea, a Hitler y a Stalin y a Mussolini les decía, ¿saben qué? Yo no me puedo meter en problemas porque, pues es que yo tengo mis propios problemas en casa, pero se hace, de hecho es cuando, poco antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, se hace este bombardeo del Guernica, que asesinaron a todo un pueblo, que fueron aviones alemanes, eran como una práctica de tiro al blanco para lo que iba a venir en un futuro. Y Inglaterra le dice a Hitler, oye, ¿sabes qué? Ya te estás pasando, no sigas invadiendo países. Si invades Polonia, sí entramos en guerra. Y pues Hitler le dijo, pues sí, en la noche, al rato te pongo atención. Entonces agarra a Hitler e invade Polonia. Y entonces es cuando empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial, en forma, el 1 de septiembre de 1939, pues porque ya tenían Checoslovaquia, ya tenían Austria, ya tenían el Sarre, y pues ya agarraron Polonia, que pues no tenía una razón para invadirla, porque nunca fue su territorio. O sea, los otros lugares habían sido territorio en algún momento alemán o del imperio, cuando eran imperio, pero Polonia no tenía absolutamente nada que ver en este asunto. De hecho, la pobre Polonia, que es la que siempre está del tingo al tango en todas las guerras, porque es la que queda en medio, ellos decían, ya, por favor, déjenos ser un país independiente por primera vez en la vida. Polonia tenía, o sea, ellos no estaban preparados de ninguna manera. Ellos tenían una caballería de esas luchas del siglo XIX que no tenían ninguna fuerza en contra de los tanques alemanes ni en contra de la maquinaria alemana, que estaban muy bien armados. Entonces se enfrentan sus caballos contra los tanques alemanes y pues obviamente pasan encima de todos ellos, los atropellan básicamente. Entonces se empiezan a hacer estas guerras relámpago donde usan los tanques, los usan en el agua, los usan en todos lados, los usan para acabar con todo. Los usan incluso como cuñas para hacer estos hoyos, estos cráteres, para dejar inhabilitadas estas carreteras y poder tomar y explotar todos los recursos naturales de todos estos países que ellos iban invadiendo. Entonces vienen lo que son las famosas tropas de ocupación, donde llegan, ponen un poco de alemanes ahí. ¿Por qué? Porque esto es una situación que se ha dado de toda la vida, por eso Europa del Este, los países bálticos tienen situaciones tan complicadas, porque siempre en tantas guerras se hacen se ponen este grupo de ciudadanos de otro país y se hacen estos enclaves. Entonces, para Hitler, donde había población alemana, era Alemania. Entonces empieza a poner a estos alemanes y a estos aliados también en estas zonas para poder ocuparlas totalmente.
Y empiezan los exterminios y se empiezan a llevar a los judíos, empieza toda esta masacre que ya conocemos en la historia. Entonces, pues hay una parte en todo esto, porque de repente nosotros vemos lo que sucedió en Francia, cuando invaden Francia, cuando Pétain pues, se renuncia, se vuelve la Francia de Vichy, perdón, cuando llega Pétain, cuando se vuelve la Francia de Vichy, y empezamos a ver esta situación de cómo hay países y cómo hay personas que entregan su país y entregan a sus ciudadanos con tal, y se agracian con estos alemanes con tal de sobrevivir y con tal de mantenerse en el poder también. Pero en eso vemos también que hay otras maneras de conservar la dignidad humana en estos momentos. Y es que como Escandinavia era el objetivo también de los alemanes, o sea, Noruega, todos estos eran los destinos favoritos para los alemanes, llega de repente el rey de Dinamarca y le dice a Hitler, oye, ¿sabes una cosa? Si no quieres que yo destruya tu país, pues entonces tú me tienes que entregar a todos los judíos que tengas aquí, me los vas a entregar y pues así tú y yo podemos estar en paz. Y entonces él dice, pues no, güey. Se pone una estrella amarilla judía y sale al balcón y dice, no los voy a entregar porque ellos son daneses. Y si te entrego un danés, nos vamos todos. No voy a entregar a ni un solo judío para que los mates o para que los mandes a no sé dónde. Y entonces empiezan a hacer unas redes para que vayan huyendo todos los judíos y los va sacando. O sea, sí hubieron unos que se quedaron, pero se va sacando, a la mayoría los sacó el rey de Dinamarca. Y es una de las acciones más heroicas dentro de la Segunda Guerra Mundial, dentro de todos estos líderes que empiezan a sacar a los judíos. Los noruegos también empiezan a sacar a los judíos, empiezan a crear estas redes de salvamiento. Los suecos sí ocupan todo su dinero para poder salvar a los judíos. Entonces vemos estas grandezas de humanidad de los escandinavos que sí sucumben. Noruega, de hecho, sí llegan a utilizar su ejército para ir en contra de los aliados y todo esto, pero no sacrifican vidas. Y esto es algo muy importante. Entonces, de ahí pues, regresamos a Polonia, donde se empiezan a crear todos estos muros donde empiezan a matar de a miles. O sea, van matando de 50,000 en 50,000 personas, judíos principalmente. El resto de Europa iba entregando a todos los judíos. Entonces va haciendo un exterminio también a base de los silencios de las personas, también a base de la indolencia de la gente. Es por eso que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes eran culpables, porque todos los alemanes callaron, porque no importa si tú golpeaste o no golpeaste, o insultaste o no insultaste, o entregaste o no entregaste a un judío, callaste. Y para eso, y fue una situación muy complicada que hasta hoy en día no se ha logrado dimensionar esta repartición de la culpa. Entonces, son situaciones demasiado complicadas, demasiado complejas, porque de repente nos podemos a pensar, ¿tú qué harías en ese lugar? ¿Tú qué harías en el lugar de un alemán que no quiere entrar en conflicto, pero también te pueden matar, o pueden matar a tu hijo, o pueden matar a toda tu familia y dejarte a ti vivo para que te arrepientas y mandarte a un campo de concentración? Entonces, pues bueno, Alemania dice, pues bueno, vámonos a la guerra, y se va solita Alemania primero. Y empieza a estas proclamas de que Inglaterra va a pelear con todo, con uñas y dientes, y no se va a rendir. De repente ya están todos, o sea, entra Francia, entra todos ellos, está Francia, está Alemania, Estados Unidos dice, ¿saben qué? Yo no, yo paso, yo me borro del mapa, amigos. Yo ya viví lo que es una guerra en la Primera Guerra Mundial. Me mataron a mucha gente, me mataron a muchos niños. No queremos eso. Me duele lo que está pasando en Europa, pero yo no puedo sacrificar vidas de mi gente. Y entonces
De repente se va a Alemania, se va a Francia. Rusia no puede entrar a la guerra porque tiene el pacto de no agresión con Hitler, y Alemania se queda solita, sosteniendo el monstruo que era Hitler. Una islita pequeña en toda Europa, de por sí Europa es muy pequeño, pero una islita sosteniendo toda Europa para que no se derrumbe. En un principio, bueno, esta guerra, aparte de que empieza en Europa, se empieza a expandir en todo lo que es África, en Asia está pasando otro show también, todo lo que es el Pacífico, los Balcanes, o sea, ya se hace la guerra mundial. Y en un principio, Hitler no tenía muy claro qué quería hacer con Inglaterra. O sea, como los veía chiquitos, él decía, bueno, ellos se van como que a rendir, o sea, o los voy a vencer fácilmente, pero nunca se imaginó el poderío que iban a tener y la tecnología. O sea, cuando ellos tienen los aviones de la Luftwaffe, si es que se pronuncia así, se crean estos radares alrededor de toda Inglaterra, sí, de toda Gran Bretaña, y empiezan a poder derribar todos estos aviones. Es una cosa impresionante. Luego se empiezan a hacer todas estas líneas móviles que atacan todas las infraestructuras de las ciudades y las empiezan a destruir. Y entonces, bueno, tenemos que todo esto surge con un nivel de intolerancia grandísimo. Tenemos que la primera parte de la guerra viene con Polonia. Hitler engaña a Rusia para que no se meta y para poder seguirse expandiendo. El objetivo de Hitler era Rusia. Ese era su objetivo. Todo lo que era Europa del Este, todo Rusia. ¿Por qué? Porque tenía muchísimos recursos que iban a hacer que Hitler pudiera ser invencible por completo. Entonces, su plan desde el principio era irse hacia Rusia, por eso va con Checoslovaquia, porque ellos tenían fábricas y porque tenían minas. Luego se va a Polonia porque ya le quedaba por ahí Rusia, y empieza poquito a poquito a moverse y hace ese pacto con Stalin porque lo está engañando, obviamente. Entonces, de ahí, su segunda parte se va y agarra a todos los escandinavos, a Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Y en la tercera parte se va contra Francia. Obviamente Francia era un objetivo simbólico porque pues realmente Francia no le reportaba nada en cuanto a cosas. Era un objetivo simbólico, tan simbólico que cuando él firma la ocupación en Francia, lo hace en el mismo vagón que estaba como museo, en el mismo vagón en donde firmó el Tratado de Versalles. En las guerras las cuestiones son demasiado simbólicas. Todo cuenta, todas las figuras, toda la mitología, por ejemplo, lo estamos viendo con los nazis, todo cuenta. Entonces, lo hace y dice, yo voy a ocupar Francia porque por culpa de Francia, mi país quedó tan mal después de la Primera Guerra Mundial. Entonces esto pues obviamente es algo personal y ahora que tengo el poder para vengarme, lo voy a hacer. Entonces cae Francia, los italianos eran sus amigos, no hay problema con ellos. Inglaterra se queda sola. O sea, Inglaterra dio la talla que dio en la Segunda Guerra Mundial, que podremos decir lo que queramos decir de Churchill, que podemos decir 20,000 cosas sobre su imperialismo, o sea, claro que sí, o sea, tiene tela para agarrar esta gente, pero dio la talla que dio en la Segunda Guerra Mundial y eso no se les puede quitar. Entonces, hay algo muy interesante porque cuando empiezan estos bombardeos, cuando Inglaterra se queda sola, ellos saben que Hitler pues se robaba todo el arte, saqueaba los lugares, ¿no? Todo lo que pudiera ser de valor, lo sacaba de estos países y se lo llevaba a su castillo. Entonces el Museo Británico, el director del Museo Británico, empiezan a quitar todos los cuadros y empiezan a poner obras falsas. Y todos los cuadros fueron llevados en secreto a unos campos donde habían como minas abandonadas que ya no servían ni nada, y los empiezan a meter ahí.
y ahí los guardan, todo lo que queda de la Segunda Guerra Mundial, esos cuadros quedan resguardados en estas minas abandonadas en los campos de Inglaterra. Y digo, es algo muy interesante porque empiezan a hacer esta colección fantasma, estas réplicas. Y pues bueno, ya de ahí se viene la batalla, la famosa batalla del Durkheim, que es donde quedan atrapados, porque es cuando Francia queda ocupada y el ejército inglés, la mayor parte del ejército inglés, queda atrapado en esta zona del Durkheim, y tenían ya llegando a los alemanes. Bueno, los alemanes podían matarlos por aire, o sea, si se moría, si mataban a esta zona, a este gran cuerpo del ejército, iban a perder la guerra. Entonces Churchill hace un llamado desesperado y dice, todo el que tenga un barco, así sea una lancha pesquera, todos se me van a ir para allá y van a salvar a todos los soldados que puedan. Y se hace un movimiento masivo para toda la población civil, vayan a los pescadores y todo, se hace un movimiento masivo para salvarle la vida a todos estos soldados. Y es así como logran sobrevivir y pasar este episodio de la guerra. Inglaterra sigue pidiendo ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos le dice, güey, te lo juro que no puedo. O sea, tengo las manos atadas, el Congreso no me va a permitir entrar en guerra. Lo siento mucho, o sea, no sé, voy a rezar por ti o te mando vibras, pero no puedo entrar yo a la guerra, lo siento. Entonces, estos están así como que puta. Por el otro lado, nos vamos a Francia, que estaba ocupada, y hay un lugar en la Marsella, en el puerto de la Marsella, se empiezan a conglomerar muchísima gente que quería salir de Francia. Y entre estos estaban muchos artistas como André Breton, estaba Remedios Varo, estaba Leonora Carrington, estaba Chagall, estaba Duchamp, están todos estos artistas, la gente del arte moderno, la gente que había emergido en todos los locos años 20 con una nueva manera de expresarse, estaban ahí esperando a que alguien llegara y los salvara. Y la primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, lo supo y dice, bueno, vamos a mandar a alguien con 100 visas para que nos traiga, está en una guerra, es que aquí ninguno pierde, nadie pierde en este mundo y todo el mundo ve la oportunidad de sacar una rebanada del pastel. Agarra, como ellos tenían, Estados Unidos tenía este piquete con Francia para ver quién hacía la ciudad más intelectual, la ciudad más bohemia. Estados Unidos quería que Nueva York fuera la capital del arte. Quería robársela porque pues Francia ya había sido mucho tiempo, Italia ni se diga, pero pues Francia ya había tenido la Belle Époque, ya había tenido los años 20, entonces querían que Nueva York fuese una capital de arte. Entonces Eleanor Roosevelt dice, bueno, ¿saben una cosa? Vamos a mandar a alguien a que nos traiga a todos estos artistas, a todos estos creadores, a todos estos intelectuales, les vamos a dar las visas, les vamos a dar nacionalidad, seguro, casa, una mensualidad para que ellos puedan crear y que se queden acá en Nueva York y que pues ponemos los museos y todo muy bonito, ¿no? Y mandan, y pues hay un periodista que había estudiado en Harvard y que había vivido en Alemania cuando empezaron estas purgas. Marian Fry fue un periodista que de repente años antes, estaba en un café en Inglaterra y ve a un judío que estaba comiendo y de repente llega un militar y le clava un cuchillo en la mano. Se lo traspasa, o sea, con tal fuerza que le traspasa el cuchillo y queda el cuchillo prensado en la mesa. Y le dice, no puedes decir nada porque tú no eres un humano y tú no mereces sufrir, o sea, tú no mereces expresar tu sufrimiento y no mereces nada y te quedas callado, te mato. Entonces, Marian Fry desde hace mucho tiempo vio lo que estaba sucediendo en Alemania. Se dio cuenta del odio terrible que estaba sucediendo, de lo que es, o sea, de cómo se estaba tratando a la humanidad. Y él intentó, oigan, vamos a hablar de esto, yo trabajo en un periódico, esto. Nadie quiso escuchar,
a nadie le importó en su momento. Obviamente cuando tú dejas una bestia o cuando tú dejas un animal que se porte mal, se convierte en una bestia y va creciendo y va creciendo y va creciendo y al rato no lo puedes controlar. Entonces Varian Fry levanta la mano y dice, no, ¿y saben qué, señora Eleanor Roosevelt? Yo me voy a ir como voluntario para traer a toda esta gente. Entonces le dan las 100 visas y él tiene pues hacer una lista y hacer pues los que él quería que fuesen, ¿no? Entonces cuando llega a la Marsella se da cuenta del horror, de la desesperación, de esta necesidad de que la gente necesitaba salir porque los iban a matar, los iban a mandar a los campos de concentración. Él ya había visto lo que se hacía en público, no se quería imaginar lo que les hacían en esos lugares. Entonces empiezan, primero, todos estos artistas que les había mencionado, rentan una finca, una villa, y ahí se quedan ellos. Pues empiezan a hacer, jugaban lotería, bueno, lotería, ellos dibujaban cartas, ¿no? Y más o menos hacían como una especie de lotería. Pintaban, crearon muchísimas cosas y jugaban a las subastas y todo eso se lo estaban pasando medio chévere. Entonces agarra y Varian Fry llega y se da cuenta que hay mucha gente que sí necesitaba salir, pero que no era ningún intelectual, no era ningún científico, no era ningún creador, no era nadie que le pudiera interesar a esta señora para que su vida mereciera ser salvada. Pero Varian Fry piensa diferente. Entonces se reúne con estos artistas y dice, tenemos que hacer algo. Consiguen un caricaturista y empiezan a falsificar las visas de salida. Empiezan a falsificar estas visas de salida y este hombre que durante 1 año y medio había ido a salvar a 100 personas, termina salvando entre 2,000 y 4,000 personas que no eran creadores, que no eran artistas, que a lo mejor no eran gente que le importara a este gobierno, pero lo salvó porque sabía que sus vidas merecían ser salvadas, ¿no? Entonces ya empieza toda una red en contra de estos gobiernos totalitaristas. De hecho, la mafia italiana estaba en contra de Mussolini. La mafia italiana no quería el fascismo, no le convenía. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno controlaba los puertos, entonces la mafia no podía actuar, no podía trabajar, y pues entonces agarra y dice el gobierno de Estados Unidos, oye, Luchi Lucano, que era el papá de toda la mafia italiana, le dice a Estados Unidos, oye, brother, te puedo decir brother, ¿no? ¿Qué pasa si yo te doy todo lo que necesitas para empezar a ir en contra de Mussolini? Yo te armo, yo te doy las armas que quieras, el dinero que quieras, pero empieza a atacar por dentro. Utiliza todas tus redes, pero pues actúa, ¿no? Entonces le dice este güey, va, ¿por qué no? Y entonces empiezan a agilizar el envío de armas para que pudieran atacar a Mussolini por dentro. Y pues de ahí llega una cuestión, no nos vamos a saltar toda la cuestión de Japón porque pues ahorita no creo que sea óptimo para nuestros tiempos. De ahí vienen, de hecho no sé si se han dado cuenta que muchas de las bandas de rock de los años 70 hablan mucho de la Segunda Guerra Mundial, porque muchos de estos rockeros son hijos huérfanos de la Segunda Guerra Mundial. Por eso vemos a Iron Maiden, por ejemplo, que habla, que tiene canciones sobre los Aces High, es una canción sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos rockeros que sufrieron de una u otra manera esta orfandad que les dejó la guerra, pues empiezan a hablar de todo esto. Entonces, pues bueno, ya nos vamos a una parte muy interesante, nos estamos saltando un montón de cosas, pero no importa, nos vamos a una parte muy, muy interesante porque esta va a ser la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, porque es la batalla que define la caída del nazismo. Es ahí donde realmente
Europa puede tener como que un respiro para continuar la guerra, y es la batalla de Stalingrado. Entonces, la batalla de Stalingrado, pues llega a este punto en el que el Tratado de Brest-Litov de la Primera Guerra Mundial, donde Rusia entrega a estas repúblicas bálticas que supuestamente se iban para Alemania, que eran Lituania, Letonia y Estonia, pero Alemania pierde, entonces se quedan pues de manera independiente, entre comillas. De ahí Hitler y Stalin hacen este pacto donde Stalin recupera esta Lituania, Letonia y Estonia, pero ahora Hitler siempre sí, pues dice que sí va por Lituania, Letonia y Estonia, y pues también por Rusia, porque esa era la geografía, y jugaba mucho para que sea, no para que fuese, sino para que sea una zona interesante para estos países, pues un tanto bélicos, ¿no? Entonces empiezan, hay estos orígenes hacen que sea también una cuestión muy histórica, porque de repente vemos estas mezclas que son las germano-escandinavas, que son Lituania, Letonia y Estonia. Vemos las eslavas, que viene todo lo que es Kiev, los rusos, los ucranianos. De hecho, Ucrania fue originalmente Rusia, Kiev fue originalmente la capital de Rusia cuando esta se creó hace 8,000 años. De ahí vienen los transescandinavos, que son Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y los centroasiáticos, que son Kazajistán y Uzbekistán. Entonces, estas divisiones son importantes porque todas estas están hasta mezcladas entre ellos, o sea, tienen guerras milenarias. O sea, había veces en que en una semana tenían 10 reyes diferentes, con tantas guerras que había, pero bueno, se hacen estos frentes que son Hungría, Polonia y el Báltico, y pues lo primero que van a hacer es que empiezan a hacer una guerra en Bielorrusia, donde se matan más de 1 millón de personas. Y entonces, esto les va a costar muy caro a la larga a los alemanes cuando esto termine, que es lo que vemos nosotros en el libro. Porque los alemanes empiezan estos exterminios de soviéticos. Entonces, todos estos eslavos de Bielorrusia los empiezan a quemar vivos, empiezan a quemar sus casas, empiezan a quemar aldeas. Toda esta, imagínense cómo era este impacto de lo que hacía Hitler. Churchill odiaba el comunismo. O sea, Churchill odiaba todo lo que oliera a comunismo, lo detestaba, odiaba a Stalin, no podía con él, no podía con su existencia. Entonces, de repente, miren que todo esto me lo salté, creo que ya ni siquiera vamos por aquí. Sí, ya todo esto lo saltamos. De repente, bueno, ni modo, quédense con esta imagen, aquí. De repente, vienen y Churchill dice, pues ya se fue contra Rusia, y yo odio el comunismo, pero si tengo que hacer un pacto con el diablo para irme en contra de Hitler, voy a hacer un pacto con el diablo para irme en contra de Hitler. Y entonces agarra y le dice, Stalin, pues bueno, vamos a hacer las paces por ahora, porque tenemos un enemigo en común. Y entonces, es ahí cuando Churchill, de hecho, cuando Churchill se entera, él estaba dormido, fue a las 4 de la mañana que lo despiertan y le dicen, Hitler está en Rusia, invadiendo, obviamente, no tomando el té. Y entonces es cuando se dirige al pueblo, y que ellos son estos famosos discursos de Churchill, que hoy en día los vemos, y ya con toda esta historia que conocemos de Churchill, de todas las cosas que se hizo, o sea, todo este imperialismo nos llega a sonar, pues, de decir, ay, sí, güey, quisiste jugarle al héroe, no te creo nada, o sea,
pisoteaste muchísimos pueblos más, muchísimos países, fuiste un gran imperialista y todo, pero en ese momento, cuando los ingleses estaban en su hora final, la gente necesitaba aliento de un líder. Entonces, estas palabras sí eran muy importantes. O sea, si nosotros nos ponemos a ver cómo la psicología fue jugando juega en todas estas guerras, juega en todos estos poderes, en toda esta política, o sea, sí lo vimos con Hitler, como esta música alemana, como la mitología, como el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también lo vimos con Mussolini. Con Mussolini, él todos los días salía en la radio a hablar, a dirigirse al pueblo. No había televisión, pero salía en la radio a hablar para que la gente lo fuera escuchando todos los días, escuchaba sus discursos todos los días, entraba en esta dinámica de empezar a meterse en la cabeza de la gente. Mientras tanto, en Inglaterra veíamos que Inglaterra no detuvo su vida. Habían bombardeos, pero la gente seguía yendo al teatro, la gente seguía yendo a los restaurantes, la gente salía a las óperas, y en la música inglesa, era música feliz, era música que la gente se podía sentar a olvidarse de lo que estaba sucediendo, porque decían en Inglaterra, decía el gobierno, si nosotros, por eso los reyes no se fueron del palacio, porque ellos decían, si nosotros hacemos cambios donde cambiamos la vida para pagar un poquito la vida de la gente, se va a venir abajo el espíritu inglés, y eso es lo que no queremos. Porque lo peor que le puede pasar a un país en estos momentos es pisotear su espíritu. Entonces, mientras nosotros sigamos con esta fuerza, por eso Francia, después de la Primera Guerra Mundial y después de que se murieron millones de niños, de generaciones, volvieron a ir a la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque pusieron estas banderitas francesas y ponían esta música francesa para exaltar el espíritu nacionalista y poder irse a matar por culpa de unas personas en el poder. Entonces, todo esto lo vamos viendo. Ya se hace una alianza que es Estados Unidos, ya Estados Unidos había entrado en la guerra, Estados Unidos, Inglaterra y los soviéticos. Entonces, vemos que por parte de Hitler sus objetivos eran Moscú, eran los Urales por el petróleo, era el Cáucaso por el petróleo, era Stalingrado, no por nada, era un destino simbólico, porque Stalingrado obviamente era un país, era un pueblo que se llamaba así por Stalin, era un corazón simbólico de los rusos. Entonces, obviamente, Hitler iba por Stalingrado. Lo que hizo en Stalingrado fue una masacre. Los alemanes no iban preparados para el terreno ruso. Ellos solo iban con sus tanques, iban a pie, iban a caballo, no llevaban la ropa adecuada para el invierno que se les avecinaba. Llevaban cosas muy básicas, ¿no? Ellos no se creían, pero ¿qué pasa? Que de repente está la guerra acá con Mussolini en África, y a Hitler se le hace muy fácil agarrar y decirle así, vamos a desviarnos un ratito, una parte a África para ayudar a Mussolini, que pierden, de hecho, y de ahí nos vamos otra vez para allá, para arriba, con Rusia. Entonces, todas estas desviaciones van desgastando al pueblo alemán, y es que eso es lo que querían a final de cuentas. De repente desgastarlo por aquí, desgastarlo por acá, desgastarlo por allá, para que poco a poco estas reservas se vayan agotando. Entonces ya de repente llegan y los alemanes pues no tenían las botas adecuadas. En Stalingrado fue una masacre que hicieron, mataron una cantidad de gente inimaginable, y de repente también sale un pueblo muy heroico a salvar
sus pueblos, a salvar su país. Veían que gente, o sea, señoras, viejitos, gente que no era militar, salían con lo que tenían, con sartenes, con hachas, salían con lo que pudieran a pelear por sus pueblos. Y obviamente los asesinaban de una forma brutal. Entonces lo que se empieza a hacer es una táctica militar que se llama tierra arrasada, que esto era que dicen, bueno, si no podemos contra estos, vamos a desgastarlos. Entonces, cada vez que un ejército se iba a un pueblo, llegaba a un pueblo y lo ocupaba, agarraba todos los suministros, comida, abrigos, agua, descanso, todo eso lo agarraba de ese pueblo para poder recargar fuerzas y poder y armas, si tenían armas, y poder seguir al siguiente y así sucesivamente. Entonces la orden fue, huyan de sus aldeas, lleven lo que se pueden llevar en su carreta, en su caballo o en el hombro, eso se van a llevar. Y todo lo que no se puedan llevar, lo van a quemar. Van a quemar sus casas, van a quemar sus animales, van a quemar sus granjas, van a quemar sus cultivos, todo lo van a quemar. Porque de esa manera el ejército alemán iba avanzando, no iba encontrando provisiones y se iba alejando de sus líneas de abastecimiento y se iban quedando sin nada. Porque pues obviamente ellos seguían luchando y ya no tenían, o sea, ya las líneas de abastecimiento les quedaban muy lejos y no encontraban comida. Y los alemanes y los rusos se lo dijeron. Por cada casa que tú, por cada muro que tú me estés destruyendo o que se esté cayendo por tu culpa, te voy a destruir Berlín, porque te lo voy a destruir, te lo juro y te lo firmo que te lo voy a destruir. Y pues obviamente no se lo creyeron. Pero esta gente se armó, incluso habían muchos españoles que estaban asilados en Rusia por todo lo de la guerra española, que salieron a defender los pueblos rusos. Habían de repente francotiradores en todas las casas de los rusos peleando para defender Stalingrado, para poder defender, perdón, todas estas villas rusas. Entonces, empiezan aquí los rusos, diseñan un tanque que es mucho más compacto de los normales, pero este tanque, al ser compacto, no le entraba el fuego. O sea, era antifuego, entonces podía pasar por todos estos incendios, por todos estos pueblos quemados y no tenía ningún problema. Entonces se empiezan a hacer estas divisiones. De repente, lo que tenía miedo Stalin era que Japón en algún momento quisiera invadirlos por este lado de acá. Pero ellos tenían un espía que les dijo que Japón no le interesaba invadir Rusia y mucho menos por allá que está el frío terrible. No le interesaba. Ellos se iban a la Manchuria, en China, porque tenían tenían unas grandes minas que les servía a los japoneses. Japón es una islita que no tiene nada. O sea, nada en cuanto a cuestiones de minas y cosas así. Nada como lo que iban a encontrar en la Manchuria. Entonces, eso era lo que le interesaba a los japoneses. Entonces, cuando Stalin se dan cuenta que no se tiene que cuidar la retaguardia, manda todo el ejército en contra de los alemanes. Entonces, Stalin les decía, pueblo, resistan, resistan, váyanse con todo, pero ustedes resistan. Y fue una batalla de 7 meses, donde el pueblo ruso resistió. Murieron muchísimos alemanes, fueron 90,000 prisioneros, fueron 300,000 muertos. Hitler anuncia esta situación, pues que Hitler anuncia esta situación con la Quinta Sinfonía de Beethoven, para que sonara patriótico estas muertes de su gente, entonces por radio lo hace. Entonces Churchill dice, pues nada, yo me voy con el ejército soviético hasta el fin del mundo. Y entonces ya empiezan a matar a todos estos soldados alemanes, y de ahí en Alemania
72 alemanes son asesinados y Hitler dice, bueno, como me mataron a 72, o las resistencias mataron a 72 soldados en Italia, 72 soldados alemanes, Hitler le dice a Mussolini, va, no hay problema, pero por cada soldado que tú me hayas matado, me tienes que entregar a 70 italianos, 70 judíos. Algún momento ellos habían pactado que no se iban a meter con la población en Italia, entonces los judíos en Italia hasta cierto punto estaban a salvo en la tierra de Mussolini, pero con esto, pues sí le dijo, me los tienes que dar. Y es ahí cuando hay una película que se llama La masacre en Roma, que precisamente habla de esta situación. Y pues bueno, de ahí ya nos vamos, nos adelantamos y llegamos a una... ¿Siguen viendo la imagen? ¿O se les quitó? ¿No se les quitó? Ah, bueno. De ahí nos vamos a una... A ver, espérenme que quiero quitar esto. Okay. De ahí nos vamos a una situación que ya tenemos Stalingrado, ¿no? De ahí nos vamos a la batalla de Kursk, que fue en el 43. En esta, después de la batalla de Stalingrado, la de Kursk, pues fue también una de las más importantes, fue una batalla muy interesante de táctica, porque aquí ponen todos ¿cómo se llama? Todo lo que habían aprendido observando las tácticas de los alemanes, la utilizan a su favor los soviéticos en Kursk. Entonces los soviéticos capturan a un soldado, a un tipo alemán, y él les dice que estaban preparando un segundo ataque en contra de los soviéticos y que iba a ser, y ya les empieza a decir, va a ser por aquí, por acá, etc, etc. Entonces, los soviets lo que hacen es que se preparan, ya había pasado todos estos asesinatos en los pueblos soviéticos, y entonces ellos ya tenían el conocimiento de las tácticas alemanas. Estados Unidos ya le había mandado equipo, les había mandado camiones, municiones, dinero, todo. Y ahora estaban con un conocimiento de cómo iba a ser todo esto y tenían lo más importante, que era un odio terrible hacia los alemanes. Y los alemanes ya estaban debilitados. Se les empieza, todo lo que hicieron ellos, se les empieza a revertir. Y ya no hay vuelta atrás. Ya a partir de este momento, los alemanes no van a volver a avanzar en ningún momento. En ya tenían, de hecho, habían llegado con menos hombres. Los alemanes tenían 4.5 millones de soldados en contra de los 6.5 de los soviéticos. Entonces, habían perdido Stalingrado, habían perdido África y ahora Kursk, que sería la batalla definitiva. Entonces, los soviéticos se enteraron de este plan, hacen una táctica donde se hacen como unas tipo trincheras donde se esconden ahí los tanques igual, y cuando van llegando los alemanes, los sorprenden por la madrugada. Entonces estos tipos no sabían ni qué onda, ni por dónde les había tirado todo. Y empieza esta batalla que pierden. Entonces, lejos de las vidas que se perdieron, porque aparte no eran cualquier parte del ejército, era la élite del ejército alemán, los de la SS, los que habían ido a pelear en esa batalla. Lejos del debilitamiento que habían sufrido de recursos de Normandía, los de Italia, los de África, todo esto, era ya una herida anímica, era una herida en el orgullo, lo que había pasado aquí. Entonces, a este punto, pues ya empiezan a avanzar. Suecia, pues era neutral porque ellos habían pactado dar suministros de acero a cambio de la paz. Noruega, que fue invadida, Dinamarca, que fue invadida. Cuando pasa esto de Kursk, Finlandia dice, oigan, ¿saben una cosa?
yo pido salirme de la guerra. O sea, yo sí, cutis, yo ya no quiero jugar, no me está agradando todo este show, yo no quiero problemas con nadie. Yo me metí a la guerra porque me estaban molestando, ¿sabes? Porque me estaba defendiendo de los soviéticos. Entonces yo no pedí entrar a esta guerra. Y entonces todos dicen, pues sí, tienes razón. O sea, tú estabas en un punto totalmente diferente a los demás. Entonces tú no hay pedo, tú, bye. Contigo no tenemos ningún problema. Entonces, a medida que va pasando la guerra, Hitler va perdiendo esta perspectiva de la realidad, que esto ya lo empezamos a ver en el libro, que va alimentado con falsos informes, va alimentado con las mentiras que les decían sus allegados sobre estos informes falsos, y el ejército se venía devastando en todos estos sentidos. Pero vamos a saltarnos aquí porque poco antes nos vamos a situar, si quieren ver su libro, en el libro hay un mapa. Y en este mapa vamos a ver una zona, a ver, se los voy a poner yo aquí. Aquí se las tengo marcadas, es esta zona de aquí. En esta zona de aquí hay un bosque que se llama el Bosque de las Ardenas. En diciembre de 1944, a enero de 1945, se libera ahí una batalla con el ejército de Estados Unidos. ¿Por qué nos vamos a las Ardenas? Bueno, ahí cuando Hitler se entera que ya se dirigían a Alemania el ejército soviético y el ejército de Estados Unidos, que estaban muy cerca, pues en la cabeza de Hitler, bueno, y que se empieza a liberar toda esta batalla en las Ardenas, porque es un bosque, Estados Unidos había escogido, a ver, en la guerra hay algo que se llama teatros de guerra. Los teatros de guerra suceden en guerras demasiado grandes, donde se dan pequeñas batallas, pequeños conflictos. Entonces, cada uno de estos son teatros de guerra. Entonces tenemos el teatro de guerra que estaba por allá por Rusia, luego tenemos el teatro de guerra que estaba un poquito más abajo, casi llegando a Francia, luego tenemos el de las Ardenas, luego tenemos uno que estaba por Múnich, o sea, ahí tenemos varios teatros de guerra. Cuando ellos deciden, ya con empiezan a entrar y todo y dicen, oye, pues vamos a entrar por las Ardenas, que se libera ahí la batalla, que fue ya las patadas de ahogado, la última contraofensiva que lanzó Alemania, ya fue la última, fue ahí. ¿Y por qué Estados Unidos decidió este lugar? Porque era una zona boscosa, alejada de las carreteras y donde podían maniobrar para poder pelear con los soviéticos, ¿no? Entonces, empiezan a... Hitler dice, pues miren, yo tengo fuerza, soy un alemán, soy un ario de raza pura, tengo un super ejército. El güey que estaba desvariando, o sea, estaba en el búnker, pero todo se estaba quemando. Entonces, yo voy a agarrar y me voy a ir en contra de estos tipos y va a pasar algo muy interesante. Les voy a ganar y esta va a ser mi llave para poder negociar con los aliados. Voy a irme a pelear con los de Estados Unidos a las Ardenas, los voy a matar y sus cuerpos los voy a arrojar al mar. Porque soy muy chingón, yo voy a ganar la guerra y los voy a aventar al mar. Y me van a ver tan fuerte que van a decir, oye, no, sí, Hitler, vamos a negociar una paz. Y así ya hacemos la paz, para que lo que yo estoy en la paz de este lado, puedo volver a reabastecerme para poder luchar con los soviéticos. O sea, su problema eran los soviéticos. Y en su cabeza retorcida, ya fantasiosa, ya delirante, él creyó que iba a poder vencer a los estadounidenses, pero los estadounidenses no tenían todo el tiempo que él tenía peleando. Tenían más armamento, tenían más dinero, tenían más energía, tenían más hombres. O sea, realmente no había ni pies ni cabezas para esta idea que tenía Hitler de poder hacerle frente a esta gente. Entonces, cuando él hizo un plan, bueno, cuando sus hombres hicieron un plan de
de poderles ganar, hubo el tiempo, la neblina y todo eso no permitió que pudieran avanzar. Entonces eso dio un poquito más tiempo. ¿Por qué? Porque después del desembarco de Normandía, el ejército estadounidense y el inglés, pero el ejército estadounidense avanzó demasiado rápido, que a lo mejor nosotros podemos decir, oye, pues eso es bueno que avancen rápido, pero es que ellos no estaban preparados, más allá del abastecimiento, porque tú vas avanzando en una guerra, te detienes y te da tiempo de que te lleguen más cosas, pero aparte también descansas. Avanzaron tan rápido que ya iban cansados, ya realmente les faltaba también suministros, estaban agotados, ya querían que eso terminara, ellos ya sabían que eso se iba a terminar, solo faltaba un poquito de tiempo, pero ya no aguantaban, pues. Entonces agarra y dice, bueno, cae esta neblina y les da tiempo de reabastecerse, de que les llegaran suministros por aire y de descansar un poquito. Entonces ahí es cuando hacen frente al ejército nazi. Entonces llega un momento en el que ahora sí, ya con esta batalla ganada, hay un camino a Berlín, pero hay que ver cómo todos los ejércitos, todos los batallones, etcétera, saben que ahora el punto de reunión es Berlín. Bueno, es Alemania, pero decían, no, pues, dice el presidente Roosevelt, a ver, vamos a ver una cosa. Yo realmente, ¿para qué voy a Berlín? O sea, me queda muy lejos de donde están mis hombres, me queda muy lejos. O sea, ¿cuántos hombres me va a costar llegar a Berlín? ¿Cuántos tanques me va a costar llegar a Berlín? ¿Cuánto me va a costar a mí en números llegar a Berlín? No, pues tanto, no me conviene. No me conviene. O sea, realmente para mí Berlín no es un destino. Yo lo que quiero es acabar esta guerra, ya se va a acabar. Si yo me puedo quedar en esta zona con mis hombres, aquí me voy a quedar. No me interesa realmente. O sea, él pensaba de una manera muy práctica. Entonces parten Alemania en dos. Y los soviéticos dicen, oye, pues está bien, ¿no? Pues no vais a Berlín. Yo voy a Berlín. Yo pido Berlín. Yo me encargo de Berlín solito, no se preocupen. Pero aquí habían muchas cosas en juego. En primer lugar, ellos querían ir a destrozar Berlín. No querían testigos de la masacre que le esperaba a Berlín. No querían que nadie se enterara de lo que les iban a hacer. Y en segundo lugar, y creo que es una de las cosas más importantes, es que Stalin sabía, él ya se había enterado, que él ya se había enterado del proyecto Manhattan, de la bomba atómica. Perdón. Ya se había enterado de este proyecto de la bomba atómica. Entonces le dice, bueno, sabía que los alemanes también tenían un proyecto de armas nucleares muy avanzado y sabía que los alemanes tenían uranio en una de sus fábricas. Entonces, para que los soviéticos no se quedaran atrás en esta guerra o en este armamento o en esta competencia de armamento nuclear, ellos querían llegar primero a Alemania porque necesitaban hacerse de esos planos, de esos proyectos. De hecho, Stalin manda una fuerza especial para que se haga de esos documentos, para que se haga de ese uranio. Manda gente especializada. O sea, una cosa eran los soldados, lo de la guerra y todo, pero manda a gente especializada que vaya por estas cosas. Entonces tenemos algo muy interesante aquí, porque Estados Unidos tenía una mirada que hay que considerarla mucho. Ellos habían entrado a la guerra hasta el 41. Ellos no eran europeos, a ellos no les habían matado a sus mujeres, a sus niños, no les habían quemado sus ciudades, sus pueblos, no nada. Ellos venían pues hasta cierto punto frescos en esta situación y todo esto lo vemos en el prólogo del libro, porque pues Berlín era este valor simbólico que no entendían los estadounidenses. Ellos venían con una mirada muy,
muy práctica, pero de repente llega un punto, hay una película que se llama El Puente Ramagen, que creo que fue la que les pasé hace unos días, ayer o antier, donde narran este intento desesperado de los alemanes para que la gente no entrara a Berlín y pretenden estallar el puente de Remagen y pues no lo logran, queda el puente intacto y los estadounidenses entran, pero como si nada, como si fueran visitantes en un país y ellos llegan de turistas, ¿no? Entonces llega un punto en el que se ve en el libro, o leemos en el libro, cómo los estadounidenses cuando entran a Alemania entran con una idea de lo que iban a hacer, entran con una idea de lo que iban a, de la practicidad, y de repente se topan con algo que los iba a traumar, que los iba a marcar, porque cuando ellos intentan explicar a sus superiores, cuando ellos intentan mandar estas, ¿cómo se llaman? Estos avisos de lo que estaba sucediendo, no tenían palabras, no sabían cómo expresar lo que eran los campos de concentración, ni siquiera, o sea, no había un poder humano que pudiera darles las palabras exactas para explicar todo lo que los alemanes le habían hecho a estas personas. Cuando ellos ven estas atrocidades, ahí sí dicen, ¿sabes una cosa? Sí quiero venganza, sí quiero que sufran, sí quiero que, que la gente descarmiente y quede igual de lo que ellos hicieron. Entonces, agarran los alemanes a los civiles, a los soldados y les ponen, vámonos, a limpiar todo este desmadre. Los encierran en los campos de concentración y los ponen a limpiar con jabón y escoba, con palas, a que saquen a los cadáveres, a que alimenten a algunos de los que habían sobrevivido, de los prisioneros que habían sobrevivido. Mucha gente civil enloqueció, mucha gente civil perdió la cabeza por completo porque a pesar de que se supiera, se oliera y todo, no habían visto el nivel de atrocidades en los que se encontraban. Entonces, empezaron a ejecutar soldados de la SS que estaban en Dachau, que es uno de los campos de concentración. Empezaron a ejecutar a gente que trabajaba ahí. También agarraban a los prisioneros que tenían un poquito más de fuerza, les decían, tómele, mijo, tome mi arma y mate al que usted quiera. Mate a ese que lo pateó, a ese que le quitaba la comida, a ese que le aventaba la comida al piso, a este me lo mata. Y es que era una locura totalmente todo lo que estaba pasando. O sea, ya habíamos visto que lo de la Primera Guerra Mundial había causado a los sobrevivientes les había causado muchos traumas, mucha locura, pero esto era completamente salvaje. Cuando Eisenhower, que era el general a cargo de estas tropas estadounidenses, quiso ir a ver lo que estaba sucediendo ahí, manda una carta a otro general y le dice, no tienes idea, lo que yo vi, yo no lo puedo escribir. O sea, pero sí necesito pruebas visuales, o sea, fotos, videos, testimonio de toda esta hambruna, de toda esta crueldad, de toda la bestialidad, para que la gente no diga que esto es propaganda en contra de los nazis, para que sepan que esto sí existió. Ya luego, años después, salen a la luz informes de estos campos de la muerte, pero no de Hitler, sino eran campos de la muerte de Eisenhower, porque él todos estos prisioneros de guerra alemanes los encerró de la misma manera y los mantuvo en condiciones inhumanas, matándolos de hambre, en el barro, sin abrigo, sin nada. Hizo campos de exterminio en contra de los alemanes. De repente hay
hay un testimonio de un soldado estadounidense donde él decía, es que yo no, o sea, yo siento feo de ver cómo le hacen, yo sé que son alemanes, yo sé que son malos, yo vi los campos de concentración, pero yo no puedo hacerle esto a otro ser humano. Entonces él intenta alimentarlos, él intenta ayudarlos, lo cachan, lo amenazan de que lo van a matar. Y cuando él se retira de ahí, ve cómo en la orilla de un río estaban unas mujeres alemanas en fila y uno de los soldados les está disparando. Y les dice, ¿qué pasó? Le pregunta a otro, le dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y dice, ay, no te preocupes, están practicando tiro al blanco. Entonces, toda esta situación, o sea, realmente se vuelve una locura, una bestialidad, se crean monstruos en las guerras. Entonces, George Orwell en su momento dijo, no sobre la Segunda Guerra Mundial, sino sobre las guerras en general, dijo que lo importante en una guerra no era mantenerse vivo, sino mantenerse humano, porque aquí se pierde toda humanidad de todas partes. Entonces, imaginémonos nosotros si esto sucedía en el oeste con los estadounidenses, que eran los que iban light, que es los que iban a ser menos agresivos, que es los que no les habían destruido las miles y las miles de villas ni las millones de vidas de sus compatriotas, eran los buenos. Imagínense lo que sucedía del otro lado, del este, con los soviéticos. Ya los soviéticos desde hace mucho, muchísimo, habían visto lo que había sucedido en Polonia, los de Auschwitz, ellos ya sabían qué pasaba, pero no habían sacado esa información porque no sabían todavía cómo manejarla, aparte que ellos tenían obviamente sus propios intereses, que eran los planos estos de armas nucleares y era el uranio y todo esto. Entonces, algunos de estos tanques soviéticos que de repente, que eran precisamente todos los de las brigadas bielorrusas que empezaron a llegar a Berlín, que iban hacia Berlín, de repente las vemos que tenían en los tanques, tenían los nombres de todos estos pueblos que fueron arrasados, que fueron quemados, estaban ahí en estos tanques. Y era algo demasiado simbólico. Todos estos pueblos eslavos que fueron eliminados, porque fueron eliminados con odio, con saña, con salvajismo, desaparecieron por completo del mapa, o sea, ya no existen. Por eso Rusia es que viva con todo ese odio. Por eso los alemanes tenían tanto miedo. En el libro nos habla de este pueblo de Demmin, que fue un pueblo que fue arrasado en el 80%, saqueado, que las mujeres, las niñas ahí empezaron las violaciones de manera masiva, y que esto lleva a que la población se suicidara de manera masiva. O sea, las mamás agarraban y les daban disparos a sus hijos, o los envenenaban, o los colgaban, o les amarraban las mochilas y se las llenaban de piedras y los aventaban al río. O sea, eran suicidios de pánico porque sabían lo que les iban a pasar. En Berlín se empezó a venir toda esta cuestión de lo que le hacían a las mujeres, de estas violaciones masivas. Entonces veían a las muchachitas, a las niñas, las veían buscando a sus novios para poder perder la virginidad con ellos antes de perder la virginidad en una violación masiva en manos de los soldados soviéticos. Muchos pueblos alemanes, muchos ciudadanos intentaron huir, pero lo que fueron haciendo los soviéticos fue que empezaron a llegar por diferentes flancos y empezaron a arrinconar para que no pudieran huir las personas. Inicia este éxodo, 9 millones de alemanes se empiezan a ir en barcas que empezaron a ser bombardeadas, las hundieron, los trenes en los que pretendían huir fueron bombardeados. O sea, ya en este punto, para los aliados, todos los alemanes eran culpables, todos tenían que pagar, todos, los niños, los ancianos, los jóvenes, no había una sola persona que fuese inocente. Entonces, Hitler para ese punto declara a Berlín como una ciudad fortaleza. ¿Qué es una ciudad fortaleza?
En las guerras hay dos maneras de declarar una ciudad, que es la ciudad abierta, que es lo que hizo Mussolini con Roma, que es donde dijo, esta ciudad es una ciudad abierta, aquí no puede entrar ningún ejército, la ciudad no se puede tocar, la población no se puede tocar. O puedes hacer lo que hizo el loco de Hitler, declarar una ciudad como ciudad fortaleza, que es cuando el ejército entra, el ejército pasa por ahí, las batallas se hacen ahí y la población civil queda en medio del fuego cruzado. Todas las ciudades alemanas se vuelven ciudades fortalezas y eso incluye todo lo que pasó con la sociedad civil. Entonces el nivel de la desesperación es muy fuerte porque eran millones de personas. Es que aquí ya entra una cuestión psicológica que está muy bien retratada en la cuestión de la caída, porque entra una situación donde millones de alemanes que habían pasado el hambre después de la Primera Guerra Mundial, que creyeron en este proyecto de nación, que se les lavó el cerebro de que ellos eran una raza superior y que ellos tenían más derecho a vivir que otros y que era el tercer rey que iba a ser un gobierno que iba a durar 1000 años y que eran los mejores y que esto y que lo otro y que no sé qué. Terminaron huyendo, terminaron suicidándose, terminaron siendo cazados, asesinados, prisioneros. Visto ahorita en 2023, después de los miles de libros que hay, de las series, muchos libros que romantizan la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto principalmente, podemos creer que es inconcebible ver a todos estos niños, ancianos, a todas estas mujeres violadas. Ojo con lo que voy a decir, porque no quiere decir que esté bien lo que pasó. Estoy viendo la historia como es, que es la historia, que es algo que ya sucedió, que lo único que podemos hacer es aprender de ella, pero sí vemos cómo toda esta gente que en un momento de grandeza de nación, que les vendió Hitler, que creyeron que eran mejores que otros y que nunca tuvieron compasión por los otros niños, ni por los otros ancianos, ni por las otras mujeres que no fuesen arios y que no fuesen perfectos y que esas personas no tenían derecho a vivir y que esas personas tenían derecho a ser mandadas a otros lugares. Cuando pierden la guerra, ese pueblo que creyó en todas esas palabras se queda solo, porque todos estos soldados, todos estos dirigentes, los deja a su suerte, los deja como carne de cañón, los dejan como sacrificio para que los soviéticos tuvieran con quién descargar su odio mientras ellos huyen. Y es que para Hitler, si caía el pueblo alemán, voy a quitar la pantalla porque ya no tiene caso. A ver, acá ya vi. Ahora sí, podemos seguir con la plática. Para Hitler, si caía el pueblo alemán, si caía Hitler, si caía él, pues no tenía ninguna razón de ser que los alemanes siguieran viviendo. Porque el motivo de la razón de la existencia del pueblo alemán era Hitler. Y Hitler decía que sin Hitler el pueblo alemán no tenía derecho a existir. ¿Y por qué no tenía derecho a existir? Porque eran unos perdedores. Y este mundo no era para los perdedores, era para los triunfadores. Entonces, en marzo del 45, Hitler firma una orden que se llamó la Orden Nerón, que estas eran una serie de estatutos donde en pocas palabras decía que si Alemania perdía, o sea, si el Tercer Reich perdía, Alemania debía ser eliminada. Y esto se iba a hacer usando la táctica de la tierra arrasada que habían utilizado los soviéticos, pero de una manera muy diferente. Él no lo hacía para que se quedaran sin suministro los soviéticos. Él lo hacía para que se eliminara Alemania de la faz de la tierra. Porque él decía, bueno, si nadie aquí, ningún alemán tiene derecho a vivir, se van a suicidar, se tienen que suicidar, porque su líder perdió, porque ustedes perdieron, porque no fueron lo suficientemente dignos para existir. Entonces, si ya se van a matar, pues eliminen todo, destruyen toda Alemania.
¿Por qué? Porque destruyen todo, sus casas, la infraestructura, los animales, comida, todo. No van a necesitar nada porque ese va a ser su destino. Su destino es morir y si van a morir, destruyen todo. Y hay una película que se llama El último acto que habla precisamente de este episodio de la guerra. Entonces, así es como esta táctica es manipulada, a como manipuló todo, a como manipuló la mitología. Hay una parte, bueno, y mientras todo esto va pasando, lo que hace es que hay había formado desde antes de la Primera Guerra Mundial, desde antes de que fuera el líder, el mandamás en Alemania, Hitler forma lo que eran las juventudes hitlerianas, que eran niños entre 12 y 17 años que empezaron a ser aleccionados con tácticas militares, pero sobre todo fueron lavándoles el cerebro para que tuvieran una máxima fidelidad a Hitler. Entonces, cuando empiezan los soviéticos a acercarse a Berlín, lo que hace Hitler es mandar a estos niños a pelear con este ejército que venía lleno de odio, lleno de rabia, a destruir todo lo que se le pusiera enfrente. Manda a los veteranos de la Primera Guerra Mundial, a viejitos de 70 años, los manda a construir trincheras, a pelear, etc. Eso sí, los niños de las juventudes hitlerianas dieron una batalla feroz, o sea, sí le pudieron dar batalla a los soviéticos en varias partes, no los destruyeron tan fácilmente. Entonces, mientras la parte más vieja de los alemanes y el futuro alemán era destruido, mandando a matar a todos estos niños. Por otro lado, mientras esta población se quedaba masacrada, todos estos señores, todos estos poderosos que habían llevado a este país a este destino, ya estaban alistando sus pactos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, con Argentina, porque ellos se iban a ir y ellos se fueron. Entonces, dentro de toda esta psicología que Hitler les había comentado y les he repetido varias veces que había utilizado para exaltar el nacionalismo, para pensar que los alemanes eran una raza superior, etcétera, 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 utilizó la mitología. Entonces, en esta mitología nórdica, que vemos la Valhalla, que es este lugar, en este salón en Asgard, donde gobierna Odín y todo esto, tenemos lo que es el Ragnarok, que es el apocalipsis, donde todos estos dioses van a desaparecer, donde ellos ya saben que van a morir y saben que ese es su destino y no importa qué hagan, ellos van a morir. Y al final de la batalla, Surd es el que quema el universo, quema la tierra, porque solo quemándolo todo va a emerger nuevamente la vida. Y va a haber otro futuro lejos, con otra generación, con otra cosa, pues, con otro mundo. Entonces, en la mente de Hitler, tan estúpida, él decía que había que quemar todo, que había que destruir todo, como el Ragnarok, para que más adelante creciera una generación que sí mereciera vivir. Entonces, ¿qué es lo que hizo durante todo este tiempo? Es recoger escritores, recoger científicos, poetas, músicos, para exaltar todo esto. En el libro, cuando vemos en el prólogo o en la introducción, no recuerdo, cuando Donitz habla y dice que él va a ser ahora el nuevo líder alemán, empiezan a poner, ahí dice, ponen música de Wagner y ponen música de Beethoven. Wagner tiene esta sinfonía, estas obras de los Nibelungos, que fue una de las principales mitologías que utilizó Hitler para afianzar este nacionalismo. Entonces, y esto vemos en las guerras, cómo las guerras son incubadoras de monstruos, cómo se crea toda esta culpa colectiva donde la población pagó lo que los dirigentes hicieron y les hicieron y los llevaron a estos estigmas por mucho tiempo. Los alemanes por mucho tiempo cargaron la cruz
de lo que habían hecho sus dirigentes. Y sí hubo gran silencio, sí hubo complicidad, todo lo que se veía antes de la guerra, cómo humillaban a los judíos, cómo los maltrataban, pero también es cierto que había muchos niños y muchos jóvenes y muchas mujeres que les lavaron el cerebro y que eran inocentes y que no tenían absolutamente nada que pagar. Y en el libro vemos una de las cosas como estas ratas empiezan a salir del barco y empiezan a ver por dónde se van a salvar, y uno de estos es Himmler, que es uno de los nombres más importantes que tenemos en el libro, porque Himmler fue el que creó el proyecto de la solución final. Y cuando empieza a ver que ya se acercaba el ejército soviético y que ya tenía rato que no ganaban nada y que ya sabía que iban a perder, Himmler agarra y, siendo uno de los más fieles de Hitler, agarra y dice, pues saben una cosa, ya no hay futuro para el Tercer Reich. Y sí, él mientras tuvo poder, mientras tuvo privilegios, mientras estuvo hasta arriba, le fue fiel a Hitler. Pero en este momento tuvo el descaro de irse de Alemania, bueno, no de Alemania, sino salir del búnker donde estaba Hitler, y tuvo el descaro de tratar de negociar pidiéndole a la comunidad judía que intercediera por él a través de la Cruz Roja, para que él pudiera firmar por separado la paz con los aliados. Obviamente, cuando Roosevelt se enteró, no quiso ni tomarle la llamada. Le daba asco que fuese tan descarado de llegar a pedir algo así. Entonces agarra y dice, pues sabes qué, se huye, entonces se lleva todos sus papeles con información falsa, con documentos de identificación falsa. Entonces o sea, imagínense cómo estaba Berlín, Alemania, todo está hecho pedazos. La gente salía hasta sin ropa, hasta sin zapatos, sucia, con miedo. Y entonces obviamente cuando los soldados de repente ven a un tipo todo bañadito, todo así coqueto, y que tenía todos sus papeles en orden, dicen, no, pues tú, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde te diriges? Venía con información falsa, por supuesto, pero lo capturan, y al poco tiempo una de las píldoras de cianuro que Hitler había repartido entre sus colaboradores se la toma y se suicida. Otra persona que no tuvo un castigo. Entonces, de ahí una de las cosas que también les pongo muy importantes es en el flyer, les puse cómo la bandera soviética está ondeando en el Reichstag, que también lo habla el autor en el libro, que este es un emblema del Berlín que se cayó, que ya no... terminó, que ya su tiempo ya pasó. Entonces, durante toda la guerra, incluso antes de la guerra, hubieron muchos intentos por matar a Hitler. Hubieron muchos atentados. El primero fue en 1938 y falló. Y de ahí hubieron personas que decidieron o que quisieron matarlo. Pero al momento, a la hora, pues hubo un oficial que siempre iba con un arma lista para matarlo, pero nunca se atrevió a hacerlo. En 1944, cuando ya mucha gente sabía que esto iba a pasar y sabía que si llegaban a este punto los soviéticos no iban a tener compasión, lo que ellos buscan es salvar al pueblo alemán, lo que pudieran salvar. Entonces hacen lo que era el Plan Valquiria, que el Plan Valquiria fue en donde varios civiles y varios militares no querían llegar a ese punto y decidieron matar a Hitler. Entonces, para poder pactar con los aliados la paz, desde otro punto, o sea, evitándose muchas guerras, muchas situaciones, pero para decirles, ya matamos a Hitler, ya les entregamos a todos estos nazis, les entregamos a toda esta gente, vamos a hacer un pacto de paz y vamos a establecer un nuevo régimen diferente, vamos a hacer tratados, pero no pudieron, y fue una bomba que pusieron en la Cueva del Lobo, era una de los búnkers secretos de Hitler, y ahí fue donde la bomba estalló en un momento que no era el propicio. Hitler únicamente sale herido y obviamente los capturan. Entonces, de repente vemos cómo estos soldados se van rindiendo
en la parte del este, o sea, no solo en Alemania, sino desde antes, cuando los soviets fueron avanzando, se iban rindiendo o iban siendo capturados, cientos de miles, o sea, iban separando todos los que se iban llevando a Rusia como prisioneros de guerra, los dividían por cientos de miles, grupos de cientos de miles que iban llevando, se los llevaron a los gulag, pero sobre todo se los llevaron a que estos soldados fueran a reconstruir estos pueblos que me habían quemado, todos estos pueblos que me habían destruido cuando vinieron a hacer su desmadre. Ahorita me los van a reconstruir pared por pared. Y así estuvieron por 10 años trabajando, reconstruyendo estas partes de los soviéticos. 10 años después llega un dirigente, un líder alemán, en 1955, que se llamó Konrad Adenauer. Konrad Adenauer fue un hombre que le dio un antes y un después a Alemania, porque él logró, uno, sacar adelante a Alemania, la sacó de la miseria y la hizo un país industrializado nuevamente. Y aparte pacta la paz con Francia y la Unión Soviética. Entonces, con Francia hay donde está con Charles de Gaulle, en una iglesia donde están arrodillados los dos, que es una cuestión muy simbólica de paz y de unión y de enseñarle de que ya era otra Alemania, de que ya habían pasado la página. Entonces, gracias a Konrad Adenauer, logran liberar a miles de prisioneros de guerra alemán que pudieron regresar a su casa. Pero aquí tenemos otro punto, que es imaginarse ver a todos estos soldados que sobrevivieron, que se fueron a dar la vida por su líder, que fueron con una idea de supremacía, que fueron a luchar por su país y de repente llegan a otro universo donde su sociedad ya no era la misma y donde si sobrevivió su esposa y se volvió a casar y volvió a hacer otra familia, lo que importaba era ese segundo matrimonio. Era gente que que llegó traumada, que llegó con estigmas, que llegó sin familia, sin casa, sin nada. A los que le sobrevivió la mamá, pues adelante. Hay una foto muy famosa de Konrad Adenauer donde una madre le está besando la mano agradeciéndole que salvó la vida de su hijo. Y de ahí vemos más adelante, en los años 70, vemos también ¿cómo se llama? Un acto de disculpas, un acto de perdón que hace un otro dirigente alemán que fue Willy Brandt en Varsovia. Willy Brandt, se los voy a poner aquí su nombre para que si quieren buscarlo lo busquen. A ver, ¿dónde están? Aquí están. A ver, Willy Brandt. Sí, aquí está. Willy Brandt hace un acto muy significativo, muy importante en ese momento, y fue que en Varsovia llega a un monumento a entregar una corona de flores como símbolo de respeto y de perdón. Y no nada más eso, sino que hace un acto que pues todo el mundo sabe que no estaba planeado, o sea, se supo luego, ¿no? Que no estaba planeado y que tomó por sorpresa a todo el mundo, tanto a su gente como a los medios de comunicación, como a los dirigentes en ese momento, y fue que se hincó ante todos ellos, ante este monumento de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, y pidió perdón por todos los alemanes. Y esto fue un acto donde reconocía el genocidio alemán, donde reconocía todo lo que hicieron en contra de los judíos, en contra de los civiles, etc. Y es que cuando se lo entrevista, bueno, cuando él escribe en sus memorias y le dicen, oye, pero ¿por qué te hincas? O sea, ¿de dónde? Que no sé qué. Él dice, es que desde el fondo del abismo de la historia alemana y bajo el peso de millones de muertos, hice lo que los seres humanos hacen cuando las palabras fallan, y es pedir perdón
y arrodillarse para pedir perdón por todas esas vidas que se perdieron. Entonces fue un acto muy importante. Y pues bueno, ahora pasamos a un chisme muy bueno, porque muchos años después, bueno, se ha dicho mucho que si Hitler sobrevivió, si Hitler no sobrevivió, que si se fue a Argentina, no se fue a Argentina, ¿qué le pasó a Hitler? Hace unos 10 años aproximadamente que se empiezan a abrir muchos archivos. Uno de esos archivos son los soviéticos y los estadounidenses. Esos son los más importantes que voy a dejar para el final. Pero los soviéticos, ellos dicen que pues nada, que ellos pudieron recuperar el cadáver calcinado de Hitler y que pues venía una mandíbula, que era la mandíbula de Hitler, y que estos restos se los encajonaron y se los llevaron a Rusia, y pues ahí los tenían ellos en un lugar secreto, y pues en una noche los exhuman, una noche de 1970 ellos exhuman estos restos, y todas estas cenizas van y las tiran a una alcantarilla, ¿no? Entonces ya queda así como que, wow, ya no, todas las cenizas, cero, desaparecieron. No hay rastro de Hitler, que terminó en la mierda. Entonces, y en la mierda rusa, para que lo dé la masa a su alma donde quiera que esté. Esto lo podemos ver. Cuando yo hablé de este libro, yo les recomendé mucho, en mis historias, yo recomendé mucho los libros de Anthony Beevor, que a mí me parecen unos libros muy interesantes, muy completos, y él en su libro de La Caída lo menciona. Pero, pues ahora bien, es que yo no sé si se los puedo compartir. Ariel, ¿estás por ahí? Puedes. En nuestro chat, ¿te acuerdas cuando les mandé las fotos de unos archivos de la CIA? Ok, por si lo puedes compartir aquí en el chat del grupo. En 2017 llegan descongelan unos archivos de la CIA que se pueden ver en internet. O sea, yo no se los estoy inventando, yo no les estoy diciendo que lo vi en un libro, lo vi en un podcast, no. Los vi de la página del FBI, de la CIA, ya ni me acuerdo dónde. Salen donde Hitler se había hecho una investigación porque un agente había dicho que Hitler estaba en Colombia y estaba vivo, y que alguien un cercano le había dicho que hasta había fotos, que en cómo vivía, que se había cambiado el nombre, qué nombre se había puesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen, hay un informe y donde dicen, sí, pero es que, o sea, no lo podemos comprobar, o sea, no lo podemos sacar sangre, no lo podemos, ¿cómo lo comprobamos? Pues, entonces, solo por eso nunca se pudo afirmar que Hitler estaba vivo y que estaba en Colombia. De hecho, a ver, aquí lo está mandando Ariel en el grupo. De hecho, sí, son todos estos. A ver. Espérenme. Déjenme ver si yo les puedo mandar por aquí. No, yo se los puedo mandar por acá. Acá la tengo la foto sin mucho más clara. Entonces se pone esta foto en los archivos, y un historiador, un investigador que le ha estado siguiendo el rastro a todos estos dirigentes nazis, y que lleva 30 años investigando todo esto, cuando salen estos archivos, obviamente se va a Colombia y obviamente rastrea al hijo del señor con el que sale Hitler en la foto, o el supuesto Hitler en la foto, y le dice, oye, no seas mala onda. Palabras más, palabras menos. Pero le dice, oye, no seas mala onda. ¿Por qué no me enseñas la foto original? Es que yo tengo, o sea, en los archivos que se desclasificaron, sale una foto, pero pues no se ve bien. Entonces, si me puedes prestar la original para que yo la pueda ver. Y es cuando él manda después, porque en estos archivos dice, no, es que no se encontró una foto, no hay una foto que lo pueda comprobar y que no sé qué. Luego sacan esta foto y es la que ven en el informe, y luego dicen, bueno, sí, nosotros hicimos una investigación y las mandíbulas que dicen los soviéticos son mandíbulas de mujer. Y uno diría, oye, pero estaba ahí con él estaba la esposa.
igual y eran de ella y las de él se terminaron. Entonces, ¿cómo comprobaron y cómo aseguraron que era el cadáver de Hitler? Porque era muy conveniente decir que quemaran su cuerpo y que no quedara nada y que nada más encontraran cenizas. Y también era muy conveniente por la parte soviética, yo no le encuentro el sentido a de repente sacar las cenizas y tirarlas en los, o sea, 20 años después, 30 años después, a las alcantarillas, a que se perdieran y no quedara rastro de lo que había pasado. Y luego llegan y se desclasifican estos archivos y nos encontramos que sí se tienen fotos de una persona muy parecida a Hitler en Colombia, y donde Estados Unidos no te dice, no, no es, te dice, sí se parece, sí creo que es, pero no tengo una prueba definitiva que me diga que es él. Entonces, esto es lo que se tiene, con lo que nos quedamos, porque pues realmente nosotros podríamos decir qué pasó, qué sucedió. Y posteriormente, cuando pasa toda esta guerra, digo, este video ya se los mandé, pero me gusta mucho la historia y se las voy a repetir porque soy yo la que está hablando. Cuando pasa esta guerra, vean ustedes el desastre que todos estos señores hicieron otra vez en otra guerra, porque las guerras son esto, son una cosa de nunca acabar. La Primera Guerra Mundial fue en la antesala de la Segunda Guerra Mundial. O sea, básicamente fue una sola guerra, solo que tuvo un periodo de descanso. Fueron las mismas estupideces, las mismas cosas, los mismos problemas. Y la Segunda Guerra Mundial fue la antesala de la Guerra Fría. Y la Guerra Fría ha sido la antesala de 20.000 guerras que han sucedido, porque, o sea, no paramos, no paramos, no paramos, no aprendemos, no solucionamos bien las cosas. Creemos que estos, o sea, no sé si les pasé el video de cómo desde antes Churchill y Stalin ya se habían dividido lo que era Europa, sin importarles sus culturas, sus tradiciones, sus religiones. No les importó. Ellos simple y sencillamente se repartían las cosas. Entonces, cuando todos estos señores hacen estos estragos, cuando millones de hombres murieron, cuando fueron prisioneros, se suicidaron, enloquecieron, cuando las ciudades estaban hechas trizas, salen en Alemania, cuando Alemania estaba toda destruida, salen las mujeres. Salen estas mujeres que estaban de luto, que estaban desesperadas, que estaban hambrientas, que habían sido golpeadas, que habían sido violadas, y salen a reconstruir su país ladrillo por ladrillo. Ellas se ofrecen como cuadrillas para limpiar los escombros de esa destrucción y hacen hileras, ponen a sus hijos en estas hileras, a sus niñitos que no eran lo suficientemente grandes para haber estado en las juventudes hitlerianas o que no habían estado de plano en las juventudes hitlerianas, y se ponen a pasar ladrillo por ladrillo, limpiando, acomodando, reutilizando uno por uno, porque todas estas ciudades, gracias a esta organización alemana, porque quiera lo que sean, era una organización muy fuerte, es una organización, o sea, en cuanto que se organizan, pues, se organizan de una manera muy ejemplar. Gracias a esto, ellas durante 15 años, luego obviamente llegaron los hombres y hubieron más hombres y todo, pero durante 15 años los alemanes y las alemanas empezaron. Y estos alemanes que no eran ni Hitler, ni era Goebbels, ni era Himmler, ni era nadie. Porque estos señores prefirieron que Alemania se muriera antes de que se reconstruyera. Y fueron estas mujeres, estos niños, que empezaron que se les levantaron monumentos. Y estos monumentos que no nada más son el agradecimiento y el reconocimiento de haber levantado los primeros escombros de un país en ruinas, sino también estos monumentos les enseñan a los alemanes que sí existe una esperanza en los momentos más aterradores de los colapsos. Entonces, es cuando se logra levantar este país, que durante mucho tiempo las siguientes generaciones, o sea, los que no habían nacido, que para los soviéticos eran los únicos inocentes, eran todos los alemanes son culpables, niños, mujeres, ancianos, todos, menos los únicos inocentes son los que aún no han nacido. Entonces, todos estos que nacieron y que fueron adolescentes con los años, y de repente cuando se empiezan a abrir las puertas de Alemania,
cuando empiezan a salir, cuando ellos empiezan a decir, oye, yo me quiero ir a estudiar a Italia, yo me quiero ir a estudiar a Francia, de repente ven que los ven como apestados. Ellos no sabían lo que había pasado. Ellos no sabían que su papá había pateado y golpeado y puesto y humillado a otro ser humano. Ellos habían crecido con otra mentalidad que no era la del odio ni la de la superioridad. Ellos habían crecido ya con otro show, con otro rollo acá, otra mentalidad. Entonces, cuando llegan a otros países y de repente ven que todo el mundo los veía como apestados, ellos se quedan, oye, güey, ¿qué pedo? O sea, si yo ni te conozco, brother. Le dicen, no, pero es que, ¿sabes una cosa? ¿Sabes lo que hizo tu país con mi gente? ¿Sabes lo que hicieron en mi país? ¿Sabes lo que hicieron a mi abuelo que se murió? ¿O sabes por qué yo soy huérfano? ¿O sabes por qué tenemos estas marcas? ¿O sabes por qué mi abuelo tiene este tatuaje? Y empiezan a conocer lo que había pasado. Y ahí es otro capítulo, donde estos padres, estos abuelos tienen que enfrentar a sus hijos. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste a matar? ¿Por qué fuiste a humillar? ¿Por qué te quedaste callado? Y hasta la fecha, hasta el día de hoy, es un estigma muy fuerte en Alemania. Tú vas a Alemania y son temas que no puedes tratar así nada más, porque sí, igual y si ves un chavo y él te cuenta y todo normal, pues adelante. Pero aún hay gente que no puede tocar el tema, es un tema tabú, es un tema del que no se habla, porque son heridas que no se han curado. Y desgraciadamente, al no hablarlas, al no ahondar en ellas, ahora vemos en una Alemania un partido ultraderechista que está ganando terreno en la política alemana. Pero bueno, eso será un capítulo que todavía espero que no nos toque ver. Y pues ya se me acabó la voz, se me acabó la garganta y esto pues ya me tienen harta. No es cierto. No sé si tengan